Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestro primer curso online acerca de evangelismo. Es un curso básico, pero queremos enseñarte acerca de cuatro verdades o cuatro pilares que nos van a servir y que vamos a necesitar para poder llevar adelante un evangelismo efectivo, un evangelismo transformador. Antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos orar, pedirle al Señor que esta hora que vas a estar conectado en línea puedan ser de bendición para ti, puedan abrir tus ojos y ayudarte a entender el corazón de Dios, a conocer el corazón de Dios. Que no solo sean palabras, que no solo sea enseñanza retórica, sino que sea la unción del Espíritu despertando tu corazón y apasionándote por el corazón de Dios, entendiendo que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, de su nombre y de su gloria. Así que yo te voy a invitar que cierres tus ojos ahí donde estás para que oremos y le pidamos al Padre que venga su revelación, su presencia y su unción respaldando toda esta enseñanza. Papá, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por lo que tú estás haciendo a través de nuestros hermanos. Gracias porque podemos llevar adelante tu obra, Señor, pero no con nuestros recursos, sino con los tuyos, con tu poder, con tu gracia, con tu unción. Hoy quiero que tú despiertes ese corazón evangelístico en el corazón de aquellos que están conectados. Despierta una pasión por llevar adelante tu reino, alcanzando a los perdidos. Llévanos a conocer tu corazón. Apasionanos por tu gran corazón, Señor, de abrazar al mundo entero y de traerlo al conocimiento de la verdad. Señor, tu anhelo es que todos sean salvos. Eso es lo que tu palabra dice, que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que en el nombre de Jesús te pedimos que ese mismo anhelo que hay en tu corazón hoy pueda estar en nuestro corazón, en nuestras iglesias, en nuestros evangelismos, con el anhelo de alcanzar a los perdidos, con esta motivación de rescatar a los perdidos y traerlos al conocimiento de Jesús. Te pedimos tu bendición y tu gracia sobre todo lo que vamos a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en este curso de evangelismo 4 cosas que creo que son esenciales para entender cuál es la misión de cada uno de nosotros a la hora de evangelizar. Lo primero, y es lo que hoy vamos a tocar en esta primera clase, es entender el mandato. La iglesia ha asumido la misión o la gran comisión por mucho tiempo como una omisión. Es decir, no estamos cumpliendo el mandato de Jesús y necesitamos entender que no es una sugerencia, sino que es un mandamiento. Jesús no nos dijo, si quieren o si sienten, vayan y prediquen, sino que Jesús nos dio una orden, nos dio un mandamiento. Y el Salmo 112 dice que todo hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos, será bendecido él y su descendencia. Será poderosa en la tierra su descendencia y en su casa habrá abundancia de bienes y riquezas. Es decir, el deleitarnos en la palabra y obedecer los mandamientos trae bendición. Pero para eso necesitamos cambiar la mentalidad que tenemos acerca de este mandato de ir y predicar el evangelio y verlo como tal, una orden, una instrucción, no una sugerencia. En la segunda clase vamos a hablar acerca del mensaje. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es predicar? Mucha gente me dice, pastor, fui a evangelizar. Y tú lo ves evangelizando, diciéndole a la gente, Jesús te ama, o entregando un folleto, o orando por la gente. Nada de eso es evangelismo. Evangelizar es predicar el mensaje del reino, es predicar el mensaje del evangelio. Y muchas veces en nuestros evangelismos hacemos de todo, pero nunca predicamos el evangelio. Así que yo quiero ayudarte en la segunda clase a entender y a conocer qué es el evangelio, qué era lo que Pablo predicaba, qué es lo que Jesús predicaba, qué era lo que los padres apostólicos predicaban y lo que la iglesia debiese predicar a la hora de evangelizar. La tercera semana vamos a hablar acerca de los dones y del ministerio evangelístico con las señales que respaldan la predicación. Toda persona que tiene un llamado al evangelismo y tiene una unción evangelística va a desarrollar dones que le van a permitir llegar
con el evangelio a lugares difíciles, a lugares llenos de incredulidad, llenos de dudas, pero esa predicación va a tener una demostración de poder. El apóstol Pablo decía: yo no quiero que mi mensaje sea predicado y oído como palabras humanas o como humana sabiduría, sino que yo quiero que el mensaje sea predicado con demostración del Espíritu y de poder. Alguien lo dijo en alguna oportunidad: no necesitamos una nueva definición del Evangelio, sino que necesitamos una nueva demostración del Evangelio. Y eso es lo que en esta tercera clase, acerca de las señales, de los dones y de la manifestación del poder de Dios en la evangelización, vamos a estar desarrollando esa temática. Y la cuarta clase vamos a estar hablando acerca de cómo el evangelismo realmente es eficaz. No solamente predicamos por predicar, no solamente hablamos por hablar, sino que nuestro propósito es que la gente venga a Jesús y permanezca en Él. Muchas veces predicamos, pero no consolidamos. Y necesitamos entender que la tarea evangelística no es solo hablar, sino que también es bautizar, también es consolidar a la persona, a la familia, a las vidas, de tal manera que puedan ser parte del cuerpo de Cristo. Así que en esta primera clase queremos hablar hoy acerca del mandato que el Señor nos entregó. Si tú abres tu Biblia ahí en Marcos 16:15, Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas criaturas. A toda criatura. Estas son las últimas palabras de Jesús, y en muchos de nosotros estas palabras han pasado por inadvertido prácticamente, o han sido olvidadas. Muchos de nosotros, muchas de nuestras congregaciones han olvidado estas últimas palabras de Jesús antes de que ascendiera al cielo. Cuando nos dejó esta gran comisión, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy las estadísticas nos muestran que el 51% de los evangélicos no entienden la gran comisión. Es decir, la mayoría de los evangélicos en nuestras ciudades y en nuestros países no entienden la gran comisión. Y de hecho, incluso el 64% de evangélicos con mentalidad bíblica, es decir, que han estudiado la palabra, que han leído la palabra, que han pasado por discipulados, el 64% han olvidado el significado de este mandamiento tan importante. Y la verdad es obvia: más que nunca necesitamos recuperar el significado de este mandato que Jesús nos dio, esta misión que Jesús nos encomendó. Jesús no nos mandó a hacer colegios ni seminarios bíblicos, no nos mandó a levantar bandas musicales, no nos mandó a construir templos ni a hacer centros de rehabilitación. Todo eso está bueno y todo eso aporta. Pero sin embargo, la gran misión que Jesús nos mandó a hacer la hemos olvidado. Estamos enfocados en otras cosas, pero hemos descuidado esta tarea de hacer discípulos mientras les predicamos el evangelio. Es por eso que yo quiero en esta primera clase hablar acerca de este gran mandato, de la gran comisión, tal y como lo encontramos ahí en Mateo 28. Si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela ahí en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. En palabras de Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús nos da la gran comisión, que significa predicar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Pero no solo eso. En Marcos 16:15, Jesús dijo: id, predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, Jesús nos mandó a predicar el evangelio a todas las naciones y a toda criatura, pero también nos mandó a obrar milagros en su nombre para testificar el poder del evangelio. Jesús también nos mandó a bautizar a los nuevos creyentes y a discipular a los que reciban a Cristo Jesús. Es decir, el mandato de Jesús es predicar el evangelio, obrar milagrosamente para testimonio de la evangelización, bautizar a aquellos que decidan entregar su vida a Jesús y discipular a los nuevos creyentes. Ese es el mandato de Cristo. Esa es la orden que Jesús nos dejó. La tarea de la iglesia consiste precisamente en estas 4 cosas. Evangelizar o predicar a toda nación y a toda criatura. Obrar milagrosamente. Traer sanidades, liberación, lo sobrenatural a la vida de las personas. Bautizarlas como testimonio público de una nueva vida y también discipularlos. Así que yo quisiera en esta hora poder desglosar este mandato de Jesús y ayudarte a entender los fundamentos bíblicos que existen detrás de esta ordenanza. Vamos a partir hablando acerca de el mandato de predicar el evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Y te voy a invitar que mantengas tu libreta de notas, ¿verdad? Que tengas tu Biblia a mano, porque vamos a ir usando la palabra, vamos a ir tomando apuntes. Y es muy importante que puedas ir registrando cada versículo, cada reflexión, para que luego la puedas compartir. Seguramente eres líder de evangelismo o eres un evangelista o eres una persona apasionada por los perdidos y quieres que otros también puedan predicar el evangelio. Y es por eso que yo te invito a registrar, a anotar. No hay mejor memoria que la punta del lápiz. Y tú puedes tomar nota de todo eso para luego compartirlo con tus amigos, tus hermanos, tu familia en la fe, que seguramente le va a bendecir mucho. Bien, vamos a desglosar entonces el mandato de Jesús en 4 partes y la primera parte es predicar el evangelio a todas las naciones y personas. Y para eso te voy a invitar que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, donde Dios nos revela el gran final de la historia humana. Jesús nos muestra cómo terminaremos los humanos, ¿verdad? Que hayamos aceptado su nombre y que hayamos creído que Él es el Señor y el Salvador. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo acabará la historia de tu familia, la historia de tus hijos o tu historia cuando la lucha de la humanidad finalmente acabe? La Biblia nos muestra en Apocalipsis que Dios nos llevará a su reino eterno, pero no nos llevará allí solos, sino que allí llegaremos una gran multitud. Dice en la Apocalipsis 7:9 que es una gran multitud que nadie puede contar, de todas las tribus, pueblos y lenguas. ¿Te imaginas lo que será ese día cuando lleguemos delante de su presencia y podamos ver una multitud sin número, incontable? Pero no serán solo chilenos, no serán solo argentinos, peruanos, colombianos o norteamericanos. Esa gran multitud estará llena de gente de diferentes naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, Dios está preparando una herencia gloriosa para su Hijo Jesús. Una incontable multitud de perfectamente perdonados, de gente amada, adoradores totalmente dedicados a Él, que vendrán de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de toda lengua. Y tú y yo somos colaboradores para que eso pueda ocurrir. Nosotros no vamos a esperar que eso acontezca. Dios nos pide que trabajemos con Él para que eso pueda suceder. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros
como colaboradores suyos. Es decir, tú y yo colaboramos para el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que al final de la humanidad, un gran número de personas de todo pueblo, nación, lengua y tribu puedan adorarle y puedan entrar a su reino eterno. Y ahora tú y yo somos colaboradores para que eso ocurra. Jesús nos dice por eso: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muchos hoy día están aterrorizados por predicar el evangelio. Mucha gente incluso está contenta de vivir un evangelio en silencio. Pero cuando hablamos de proclamar valientemente el evangelio, mucha gente incluso muestra resistencia. No, yo no puedo, no, yo no sé, no es mi llamado, no, yo no haré eso. Y son miles las excusas que tenemos para no predicar el evangelio. Hay una estadística que dice que casi la mitad de los millennials, o sea, practicantes del cristianismo, casi la mitad de estos millennials practicantes del cristianismo, un 47%, están algo de acuerdo que está mal compartir las creencias personales de uno mismo con alguien de una fe diferente, con esperanza que algún día ellos compartan la misma fe. Es decir, el 50% casi de los millennials creyentes dice que está mal, no están de acuerdo que tengamos que compartir la fe con personas de una fe diferente. Sin embargo, Jesús no tartamudeó al decirnos que esto no era una opción a considerar, sino que era una gran comisión, era un mandato. Hudson Taylor dijo: la gran comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. Si quisiéramos ser discípulos de Jesús, debiéramos estar dispuestos a ir y predicar el único mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del evangelio. Ya hablaremos de eso la próxima clase. Así que yo te invito a que tú puedas estar en esta segunda clase y recibir aquello que Dios tiene para enseñarte, que es cuál es el mensaje que predicamos, cuál es el mensaje del evangelio. Pero sigamos. No solo Jesús nos llamó a predicar a las naciones una y otra vez, sino que también nos mandó a predicarle a las personas. El amor de Dios, por ende, no es solo expansivo y universal. Él no solo ama al mundo entero, sino que también ama a cada persona. Es decir, no es un amor que Él exprese de forma macro, sino que también es un amor que Él expresa de forma micro. Por lo tanto, Jesús nos llama a alcanzar a toda persona y a todo grupo de personas con el mensaje del evangelio. No basta con que una nación entera diga: somos católicos, protestantes, creemos en Dios. No basta. Lo que necesitamos es que el poder del evangelio alcance y abrace a cada persona y a cada grupo de personas en el mundo entero. Lamentablemente, la iglesia ha fracasado, ha fallado terriblemente en este llamado. Y al día de hoy hay un 41.6% de personas o de grupos de personas no alcanzadas en el mundo. 41.8% de la población mundial no ha sido alcanzada. 41% tienen poco o casi ninguna idea acerca de lo que significa el evangelio. 97% de este 41.8% viven en esa región llamada la ventana 1040. Y yo quiero preguntarte, ¿qué le sucedería a esta generación de almas si los cristianos como tú y como yo
no despertamos a nuestra responsabilidad y a nuestra vocación celestial. ¿Cómo nuestra generación podría ser salva si tú y yo seguimos argumentando que no podemos, no tenemos, no es nuestro llamado? Como Pablo preguntó en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues creerán si no se les ha predicado? Léalo conmigo, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este mensaje es claro. Necesitamos despertar al llamado de Dios de predicar el Evangelio. Es decir, a las naciones y a las personas. No existe tal cosa como un evangelista de multitudes, porque ese mismo evangelista que alcanza multitudes tiene un llamado a alcanzar personas de forma individual. Ese llamado que me hace pararme en una plataforma para predicarle a 10,000 me debe llevar a predicarle a uno, como ese eunuco que Felipe alcanzó. No era una gran multitud a la que Felipe fue enviado, fue uno. Es decir, usted y yo fuimos llamados a alcanzar multitudes, pero también llamados a alcanzar personas de manera individual. El segundo mandato que Jesús nos da es el mandato de obrar milagros en su nombre para testificar el Evangelio. Anote ahí, el segundo mandato de la Gran Comisión es el de mostrar el poder milagroso de Jesús como un testimonio del Evangelio. Si usted lee ahí en el registro de Marcos, cuando se deja escrita la Gran Comisión, Jesús hace una promesa impactante. Dice, estas señales seguirán, estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y se sanarán, se pondrán bien. Es decir, Jesús nos está diciendo, mientras ustedes vayan, Dios obrará maravillas que nunca imaginaron para su gloria. Jesús nos envía a nosotros, tal cual como envió a los 12. Cuando vayáis, ahí dice en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Cuando vayan, predicad el Evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Lamentablemente, los milagros hoy son muy controversiales en la iglesia moderna, pero no deberían serlo. No deberían serlo porque así como lo dice un maestro bíblico, Derek Prince, él señalaba que no hay ejemplo de ministerio en el Nuevo Testamento sin milagros. Jesús obraba milagros, los apóstoles obraban milagros, los cristianos comunes y corrientes obraban milagros. ¿Recuerda cuando Ananías fue usado para restaurar la vida de Pablo? Ananías era un laico, no era un apóstol, no era un pastor, no era un evangelista, era un cristiano laico. Es decir, todos los testimonios que nosotros encontramos en el Evangelio de hombres y mujeres que predicaron el Evangelio, predicaron y ese mensaje fue respaldado con señales, con milagros, con prodigios. Si la iglesia o la historia de la iglesia no registra un tiempo cuando los milagros cesaron, ¿por qué deberíamos nosotros ahora detener los milagros? La Biblia no nos muestra que los apóstoles hayan dejado de hacer milagros, que Pablo haya dejado de hacer milagros, que Ananías haya dejado de hacer milagros. La Biblia nos muestra que los milagros continuaron y nosotros no podemos detenerlos. Yo no estoy enseñando esto para ganar un debate teológico,
para confrontar a aquellos que dicen que ya no hay milagros o ya no hay dones. No estoy aquí para discutir ni para convencerte de una posición o de otra, sino para apuntarte, para enfocarte de retorno a la gran misión original que Jesús nos dio. Tenemos que volver a eso que Jesús nos dijo que debíamos hacer. De hecho, arrepentimiento es volver al origen, es volver al principio. Y lo que Jesús dijo es: id por todo el mundo y predicad el evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir, ese es el mandato original, esa es la orden original, y ahí es donde debemos volver. El ministerio de milagros no es un ministerio aparte a la gran comisión, sino que el ministerio de hacer milagros es parte de la gran comisión. No es aparte, es parte. La sanidad, la liberación, la profecía y todos los dones y las expresiones milagrosas que van de la mano con lo sobrenatural son parte de la predicación del evangelio. Escúcheme muy bien, los milagros no son fuegos artificiales para los supercristianos. Los milagros no son etiquetas de grandeza sobre un superapóstol. Los milagros no son para un grupo de gente muy especial o selecta. Los milagros son señales del poder salvador de Jesús y están destinados para atraer atención al mensaje más importante del mundo, que es el mensaje de Jesús. El Rey murió y resucitó para salvar a todo hombre de pecado y de juicio. Esa es la verdad más gloriosa considerada. Estuve en una conferencia con Reinhard Bonnke, un hombre extraordinario, incansable, que ganó a millones y millones de personas en África para Jesús. Y cuando él estaba dando esa conferencia para pastores, él dijo: mucha gente viene y me pregunta, Reinhard, ¿cómo es eso de que tú resucitas muertos? ¿Cómo es que tú sanas paralíticos? Pues su ministerio registró más de 38 resurrecciones de muertos y miles de paralíticos que dejaron sus sillas y sus muletas. Entonces, cuando le preguntaron esto a ese evangelista Reinhard Bonnke, él dice: queridos, ¿por cuántos muertos ustedes han orado? ¿Por cuántos paralíticos ustedes han orado? Y la gente que le hizo la pregunta dijo: no hemos orado por ningún muerto, no hemos orado por paralíticos. Esa es la razón por la cual ustedes no están viendo a los muertos resucitar y a los paralíticos levantarse. Porque la única diferencia entre ustedes y yo es que yo me he atrevido a orar por muertos. Es decir, él está diciendo que todos nosotros podemos ver milagros sobrenaturales, todos podemos ver muertos resucitar, tan solo si nos atrevemos a orar por ellos. Te hago una pregunta: ¿has intentado orar por una persona enferma? ¿Has intentado orar por una persona en silla de ruedas? Quizá ese es el paso más aterrador para ti y para mí. Quizá ese es el paso más difícil. Sin embargo, Jesús nos mandó a tener fe de que Él era capaz de sanar cualquier enfermedad y liberar a cualquier endemoniado. Muchas veces nos hemos confiado solo en predicar el evangelio y dejar a la gente en sus propias necesidades, en su pobreza, en su invalidez, en su ceguera, en su sordera. Nos conformamos con predicarles el evangelio. Sin embargo, el mandato de Jesús no implica solo predicar el evangelio, sino que también obrar milagros para testimonio de ese evangelio. ¿Por qué no estudiamos las enseñanzas de la Biblia sobre el poder milagroso de Dios con un corazón abierto? ¿Por qué nos cerramos a esto de los milagros pensando que quizás solo los pare de sufrir han mal usado esto de los milagros y han traído descrédito, deshonra? La gente ya no nos cree o la gente ya no cree en los milagros. ¿Por qué?
¿Por qué vamos a sacar algo tan importante del mandato solo porque la gente puede pensar algo de nosotros? No, hermanos, no, hermanas, no, querido evangelista. Tú fuiste llamado a predicar el evangelio, pero también a orar milagros en el nombre de Jesús. Por eso es que si tú buscas por su poder y estudias la palabra de Dios, vas a darte cuenta que el método de Dios para atraer la atención de las personas son los milagros y las señales sobrenaturales. Si permaneces buscando y persiguiendo que eso se manifieste en tu ministerio, entonces ciertamente es un día alcanzará tu ministerio y comenzarás a ver milagros, señales y prodigios sobrenaturales que van a cautivar la atención de tu ciudad. Por eso es que hoy yo estoy compartiéndote esto. Obrar milagros no es una sugerencia o no es para los que tengan dones solamente. Obrar milagros es para todo aquel que está dispuesto a llevar adelante el gran mandato de predicar el evangelio. Antes de pasar al siguiente punto, te daré una advertencia. No debemos dejar que el ministerio de milagros se vuelva más importante que el ministerio de predicar el evangelio. No puedes dejar una cosa por sobre la otra. Muchos hoy han perdido su camino al sanar al enfermo, pero olvidando el alma. Especialmente nosotros, los jóvenes, estamos muchas veces buscando las señales sobrenaturales y terminamos menospreciando el mensaje. Usted y yo no podemos cometer ese mismo error. El mensaje del evangelio es nuestra prioridad, pero no anula los milagros. El tercer mandato es bautizar a los nuevos creyentes. El tercer mandato de la Gran Comisión es bautizar a aquellos que reciben el evangelio. En Mateo 28, 19 Jesús dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, 16 Jesús promete que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí la verdad es clara. Si no bautizamos a los nuevos creyentes, hemos fallado en obedecer el mandamiento de la Gran Comisión en su totalidad. Por eso es que en el Nuevo Testamento se enseña el bautismo como algo tan importante para convertirse en un verdadero cristiano. En el día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud cómo recibir salvación. Ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Ananías guió a Pablo, él lo exhortó claramente: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso está ahí en Hechos capítulo 22, versículo 16. En Romanos capítulo 6, Pablo señala el momento en que empezamos una nueva vida. Ahí en el versículo 4 de Romanos capítulo 6 dice: mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una nueva vida. Parece que la iglesia moderna ha pasado seriamente por alto la importancia del bautismo en nuestra misión. Querido evangelista, querido hermano, hermana, pastor, necesitamos entender que evangelizamos, las personas pueden recibir un milagro, pero eso no puede terminar ahí. Necesitamos llevar a la gente a dar un testimonio público de su fe. Mira, seré más claro aún. El agua no puede salvarte. La sangre, solo la sangre puede hacerlo. La sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero en el bautismo hacemos un compromiso de tener
una buena conciencia delante de Dios. Y cuando nos sumergimos en el agua y salimos de ella, estamos dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. El bautismo es la oración del pecador bíblica. El bautismo es la confesión del pecador. El bautismo es la evidencia de que ese pecador realmente se ha arrepentido. Por esta razón, cuando ganamos a alguien para el Señor, debemos buscar bautizarlo tan pronto como sea posible. Cuando nuestra iglesia local, la iglesia de Viña del Mar, el centro, entendió esto, comenzamos a hacer bautismos cada 3 o 4 meses. Logramos tener un grupo de hermanos de 15 personas y bautizamos. No esperamos el verano, no esperamos el paseo de la iglesia para bautizar a los nuevos creyentes. Entendemos que el bautismo no es una actividad social, el bautismo no es una actividad de paseo, de verano, sino que el bautismo es un acto de fe público que el nuevo creyente necesita dar. No vamos a creer que una persona es salva si no quiere bautizarse. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, entonces ese será salvo. Por eso es que debemos asegurarnos que ese nuevo creyente que ingresa al agua en verdadero arrepentimiento y fe, confiando en Dios, está allí dando testimonio de tener una limpia conciencia y de que está renovando su hombre interior para con Dios. Estimados, cualquiera puede bautizarse. El apóstol Pablo fue bautizado por un cristiano cotidiano. Es decir, así como cualquiera puede bautizarse, cualquiera puede bautizar. Cualquiera. ¿Qué te detiene a ti o a mí de guiar a Cristo? O de guiar a alguien a Cristo bíblicamente. ¿Qué nos detiene? ¿Qué te detiene a ti? De tomar una persona, traerla a Jesús, explicarle el bautismo y llevar a esa persona a las aguas. Esto debiera ser parte de nuestra tarea evangelística. Por eso es que en una nota más simple, Jesús nos ordenó a bautizar a nuevos discípulos y eso debería ser nuestra suficiente motivación. Si en tu iglesia los bautismos son una actividad esporádica una vez al año, yo te animo a revertir esa situación y a animar a tu pastor a bautizar cada vez más continuamente para que más y más sean los que dan testimonio público de su fe en Jesús. El cuarto y último punto acerca de esta gran comisión, es decir, el cuarto punto del mandato que Jesús nos ha dado, es discipular a aquellos que recibieron a Cristo. El cuarto mandato de la gran comisión es discipular a los que reciben a Jesús como Señor. En Mateo 28 Jesús nos ordenó: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Creo que hemos olvidado el poder espiritual del llamado de Jesús hacia el discipulado. De hecho, para muchos de nosotros, discipulado es un grupo donde se estudia la Biblia. Para muchos de nosotros, discipulado es estudio bíblico. Y nos hemos olvidado que lo que Jesús nos enseñó a la hora de discipular es vida. Es cómo se vive el Evangelio. Por eso aquí dice, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. No dice enseñándoles lo que les he mandado. Dice enseñándoles a obedecer. Es decir, lo que usted necesita no solo es saber lo que Jesús dijo, sino que usted necesita aprender a obedecer aquello que Jesús dijo. Y esa es la tarea de la iglesia, ayudar a los nuevos creyentes en su obediencia a Dios, en su obediencia a la palabra. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje que te trajo una convicción profunda de tu necesidad de obedecer a Jesús? Como un testigo,
¿Cuándo fue la última vez que retaste a alguien, que desafiaste a alguien a ofrecer su vida en total rendición a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien a que obedeciera a Dios? Eso es hacer discípulos. Ahí a los fines de los 1800, el evangelista William Booth advirtió: el peligro principal que enfrenta el próximo siglo será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. Y Booth acertó. Porque hoy tenemos muchos creyentes confesionales, pero mentalmente ateos. Mucha gente que confiesa su cristianismo, pero que sigue viviendo en el paganismo. Por eso es que en el último siglo los misioneros cristianos han exportado un evangelio sin poder. Y más que nunca la iglesia está viendo que falta poder. Mira, lo que el evangelio debiese provocar en tu vida no es solo la salvación del alma, sino que es la formación de tu carácter. Y es ahí donde muchos de nosotros hemos fallado. Somos salvos, cantamos en la iglesia, recibimos la presencia de Dios, pero en el mundo no nos diferenciamos en nada con aquellos que son ateos, con aquellos que son agnósticos. Para muchos la gran diferenciación está en la ropa y dan énfasis a que debemos ser distintos en nuestra manera de vestir o de hablar. Pero en nuestra manera íntima, en nuestra manera de llevar adelante nuestra familia, en la manera de llevar adelante nuestros negocios, lo hacemos de la misma forma que lo hace un inconverso. Por eso es que este evangelio moderno, en muchos casos, omite el llamado del arrepentimiento de pecados y de seguir las pisadas de Jesús en obediencia, por vida o muerte. Por eso es que el mundo cada vez tiene más cristianos profesantes, pero pocos discípulos que tengan fuego, pasión, amor por Cristo. Si queremos ser verdaderamente fieles a la gran comisión, entonces no solo debemos ganar conversos, sino convertirlos en discípulos. Te dejo este lema: tú fuiste llamado para alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Ese es el gran mandato que Jesús nos dejó. No solo ganar inconversos, sino convertirlos en discípulos que sean capaces de elegir morir por Jesús antes que vivir sin Él. Amigos y amigas, quizá hemos olvidado este llamado más que cualquiera de los demás. Hoy, si mencionamos los mandatos de Jesús, muchos nos gritan legalistas, porque estamos hablando acerca de obedecer los mandamientos. Si te enfocas mucho en el Sermón del Monte, otros gritan: estamos en el tiempo de la gracia, no de la ley. Si obedecemos la gran comisión de nuestro Señor, si realmente queremos cumplir lo que dice Mateo 28, Marcos 16, entonces necesitamos entender que es nuestro mandato hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y enseñar a la gente a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Si debemos basar a nuestros oyentes en el amor y la gracia de Dios, sí, debemos hacerlo, pero también debemos mostrarles cómo responder obedientemente a la palabra de Dios y a las instrucciones de Dios. Por eso es que Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestra adoración espiritual.
Muchos evitan el discipulado personal debido a su dificultad. Es sucio. En el discipulado personal te vas a manchar las manos. Tomará tiempo, demandará paciencia y sabiduría. Requerirá consagración. Para enseñarle a otra persona obediencia a Cristo, tú serás el primero que deberá obedecer a Cristo. Por lo tanto, quizá la gran comisión tiene quinto mandato escondido, que es darle todo a Jesús, seguirlo día tras día, dejar que su esperanza y su luz te restaure, dejar que su palabra te transforme. Prontamente verás difícil mantener escondido su glorioso mensaje si te conviertes en un discípulo de Jesús. Si realmente eres un discípulo, querrás anunciarlo a las naciones y por medio de la gracia de Dios, las naciones escucharán su voz a través de la tuya. Yo te invito ahora a responder estas 3 preguntas como evaluación personal. John Piper dijo, solo hay 3 tipos de cristianos cuando se refiere a las misiones mundiales. Los que van fervientemente, los que envían fervientemente y los desobedientes. ¿En qué grupo estás y por qué? Los que envían, los que van y los desobedientes. ¿En qué grupo estás? Quiero que responda la segunda pregunta. Jesús ha ordenado a todo creyente al ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ves esto como tu misión más importante en la vida? Sí, no, ¿por qué? Y si me dices que sí, ¿qué estás haciendo para cumplir este mandato tan importante? Responde esa pregunta en los cuestionarios que vamos a dejar habilitados aquí en la plataforma. Y la tercera, en esta clase hemos revisado los 4 mandatos de la Gran Comisión. ¿En cuál de estos 4 mandatos necesitas crecer y por qué? ¿Y qué pasos estás dispuesto a tomar para crecer en eso? ¿Qué pasos vas a tomar? Siempre que tenemos jornadas con evangelistas, con líderes y grandes enseñanzas, yo invito a los evangelistas y a los líderes, a los hermanos, a tomar acciones concretas para cumplir la Gran Comisión. No basta con soñar, hay que accionar. Sueño sin acción es una ilusión y tú necesitas accionar. Así que, ¿qué paso vas a tomar para fortalecer, para mejorar, para crecer en estos puntos acerca de la Gran Comisión? Me gustaría también saber en cuál punto de estos 4 tú eres fuerte y cómo puedes compartir esa fortaleza con otros cristianos. Te invito a tomar un tiempo para reflexionar en las Escrituras, para reflexionar en esta clase y también nos encantaría oír tus pensamientos. Vamos a dejar una casilla para que tú puedas dejarnos tus comentarios. Te invito a compartir este taller, estas clases, este curso básico de evangelismo con tu iglesia, con tus amigos, con tus hermanos. Recuerda que cuando logramos que alguien que cree en Jesús testifique de Él, estamos impactando a una generación. Y mientras compartimos el evangelio, compartimos esperanza. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga y gracias por ser parte de AED, nuestra alianza estratégica de evangelistas.